Hola, buenas. Hoy les vamos a presentar nuestro noticiero de salud epidemiológica, a cargo de las compañeras Juliana Arenas Pozo, Alejandro Espina y mi persona, que les voy a dar un pequeño índice de lo que vamos a presentarle en nuestro noticiero. Está la presentadora, diseños de estudios epidemiológicos, estudios epidemiológicos tipos e investigaciones, estudios de casos y series de casos, encuestas transversales, estudios de cohorte, estudios ecológicos, estudios cuasi experimentales, estudios clínicos experimentales, estudios de casos y controles. Ahí les vamos a presentar la matriz que hicimos nosotros y la escogimos de un artículo directamente desde del CRAI de la Universidad del Quindío y era de neurofílisis, descripción de una serie de casos y revisión de la literatura en España. Les vamos a dar a nuestro juego interactivo, se los vamos a explicar y por último están las referencias bibliográficas. Buenas, bienvenidos a un espacio formativo sobre la salud. Hoy hablaremos brevemente sobre los estudios epidemiológicos, herramientas claves para atender cómo, cuándo y por qué ocurren las enfermedades en la población. Existen muchos tipos de estudio, pero los más simples y primeros en realizarse son los estudios de caso y las series de casos. Los estudios de casos analizan un solo paciente con una enfermedad poco común, mientras que las series de casos agrupan varios pacientes con características similares. Aunque no permiten establecer causas, estos estudios ayudan a detectar nuevas enfermedades o patronos que llaman la atención en los investigadores. Aquí cada compañera va a explicar su mapa interactivo de diseños de estudios epidemiológicos. Explico el primer paro de diseños de estudios epidemiológicos. Está una conclusión, ahí está la epidemiología, están los principales usos de la epidemiología en la salud pública, la clasificación y características de los tipos de estudio, objetivos de la investigación y clasificación de los estudios epidemiológicos. Bueno, en la clasificación y características de los estudios están asignadas de la exposición, número de la observación por individuo, criterios de la selección de la población en estudio, temporalidad y unidad de análisis. También hay unos objetivos y pues les voy a comenzar a explicar cómo en general el cuadro. El diseño de estudios epidemiológicos tiene como motivo primordial describir la función principal de enfermedades, eventos en la salud de la población humana. Los estudios epidemiológicos se clasifican en ecológicos y conglomerados. Estudios de encuestas, casos y controles, cohorte, pseudoexperimentales y ensayos aleatorios. El cuadro nos permite ver y comprender las causas, distribución y control de las enfermedades de una población. Bueno, aquí en diseños de estudios de la epidemiología encontramos un pequeño mapa conceptual, el cual nos explica qué es la epidemiología. La epidemiología describe la distribución de enfermedades y eventos en la población humana. Tenemos unos objetivos, los cuales describen la distribución de las enfermedades, eventos en la salud y en la población humana. Y por otro lado, tenemos cómo contribuir a descubrimientos y características. Por otro lado, tenemos los principales usos de la epidemiología en la salud pública, los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, la clasificación de características y una pequeña conclusión, la cual la epidemiología es una herramienta fundamental en la salud pública. Este mapa nos habla que los objetivos principales de la epidemiología, las características son que se usan como herramientas en varias ramas médicas, buscan generar conocimientos en las poblaciones, también se basan en la observación de grupos poblacionales, también se dividen por números de medición que son longitudinales de dos o más mediciones, las cuales van de antes y después, luego siguen los transversales, que son una sola medición. Incluso se pueden medir temporalidad del evento, los cuales son prospectivos, retrospectivos, mixtos, al igual por ciertos criterios de sección, que son estudios de corte, casos y controles, y encuestas transversales.
En ese aporte vamos a explicar estudios epidemiológicos, tipos, diseños e interpretaciones. Cada compañera va a explicar su tabla comparativa. En el primer cuadro comparativo podemos decir que los diseños e interpretaciones tienen varios tipos de estudio, los cuales son estudios transversales, estudios ecológicos, cohorte de casos, estudios de cohorte, estudios de casos y series de los cuales esos tienen una característica principal que los vuelven importantes. También unas ventajas, límites y ejemplos que encontré directamente desde el artículo donde realizamos estos estudios epidemiológicos. Bueno, aquí podemos observar en el cuadro de estudios epidemiológicos que está conformado por estudio, subjetivo, objetivo principal, temporalidad, diseño y ejemplo de artículo, donde podemos observar que estos tipos de estudio están descriptivos, analítico observacional y analítico experimental. Podemos observar que el cuadro nos indica cuáles son los aspectos, son los métodos de enseñanza, participación infantil, evaluación de aprendizaje, relación docente-estudiante, impacto en la motivación, resultados del estudio, limitaciones identificadas, al igual tenemos la descripción tradicional y la propuesta gamificada, lo cual nos lleva a una colaboración más horizontal y colaborativa. En este aporte les voy a hablar en general sobre los estudios de casos y series de casos. Les voy a explicar más o menos cómo está el mapa. El cuadro nos muestra sobre los estudios de casos y series de casos. Se pueden afirmar que los principales avances en este campo han ocurrido gracias a la minuciosa arte de la observación del paciente y sus síntomas para saber su propagación en ellos. Los reportes de casos son un estudio de series de casos clínicos. Es un estudio epidemiológico descriptivo que limita a la identificación y descripción del conjunto de casos clínicos que han aparecido en un intercambio de tiempo, así teniendo una descripción de un solo paciente, historia clínica, síntomas, tratamientos, y esto lleva la aparición de los distintos signos y síntomas. Y series de casos nos habla de cómo son los estudios de descriptivo, que reúnen varios pacientes con una misma enfermedad o condición. Esto permite identificar patrones clínicos comunes y generar hipótesis. Las fases iniciales de la investigación es grupo de reporte en el desarrollo de la medicina moderna. Posibles factores causales de esta enfermedad. El avatar nos representa a una persona investigando los estudios y series de casos de una enfermedad en una población. En este aporte les vamos a dar un poquitico de lo que ya tienen mis otras compañeras en los otros grupos. Unas compañeras hablarán sobre las encuestas transversales. Son estudios observacionales que recogen datos en un solo momento del tiempo para describir la prevalencia de enfermedades, factores de riesgo o características en una población. Por otro lado, tenemos los estudios de corte. ¿Qué son los estudios de corte? Son estudios observacionales que siguen a un grupo de personas a lo largo del tiempo para comparar la incidencia de una enfermedad entre expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. Estudios ecológicos, analizando datos a nivel poblacional, no individual, para explorar asociaciones entre exposiciones y desenlaces, usando el promedios o tasas de grupos. ¿Qué son los estudios cuasi experimentales? Son estudios en los que el investigador interviene, pero sin asignación aleatoria de los sujetos, lo que puede introducir sesgos. Estudios clínicos experimentales, también llamados ensayos clínicos, implican la asignación aleatoria de participantes o grupos, por ejemplo, tratamiento y control, para evaluar el efecto de una intervención médica. Estudios de caso y control, estudios observacionales que comparan personas con una enfermedad, casos con una persona sin ella, controles para identificar factores de riesgo.
Bueno, aquí tenemos la matriz neurosífilis, la cual es una descripción de una serie de casos y revisión de la literatura en España. ¿Qué nos quiere decir esta matriz? Esta matriz nos muestra datos importantes del artículo investigado, el cual nos hace dar una pequeña introspección de lo que habla el texto, así obteniendo información clave para entenderlo y explicarlo a la perfección, ya que los contenidos sacados de ese artículo y los temas de la matriz nos hace tener más claro cuáles son los objetivos de investigar el artículo y de qué trata. Juego interactivo. Se llama carrera de conceptos. La dinámica del juego es, se hace una competencia de identificar el concepto y decir a qué definición pertenece, el cual hay preguntas y se tiene que responder si es estudio de casos o series de casos. El juego es individual. El que responda y que entre los tres primeros puestos será el ganador, serán los ganadores. El formato del juego es virtual e individual y cada uno necesitará sus celulares para el juego, ya que se presentará en la plataforma CatCut. Aquí les mostramos nuestras referencias bibliográficas de los que mis compañeras y yo expusimos. Muchas gracias por escuchar este noticiero de epidemiología.